Estás escuchando Desde las Sombras. Las desapariciones no se detuvieron. Al principio el pueblo quiso creer que lo ocurrido en diciembre había sido un episodio aislado, una racha de mala fortuna, una tragedia que, con el tiempo, se disiparía. Pero enero pasó y se llevaron a otro, luego a otro y a otro más. Siempre niños, siempre al anochecer, siempre en los límites entre lo seguro y lo desconocido, siempre en zonas cerca del bosque, cerca del arroyo. Las historias comenzaron a repetirse con una precisión enfermiza. Un niño que no regresaba a casa, un rastro que se perdía en la nieve o en el lodo, un último testimonio confuso, un sonido extraño perdido en el bosque. Y después, nada. Ni cuerpos, ni gritos, ni señales de lucha. Solo ausencia. Para cuando terminó el tercer mes, el número ya no podía ocultarse. 15 niños. 15. El pueblo había cambiado, las calles ya no tenían risas. Las tardes dejaron de ser largas, las madres no soltaban a sus hijos ni un segundo. Las puertas se cerraban antes del anochecer, las ventanas se atrancaban y aún así no bastaba. Porque lo peor no era la cantidad, era la sensación, esa certeza compartida de que algo los estaba observando. Algo paciente, algo que los elegía. Pero entonces llegaron las noticias de otros lugares. Primero, como rumores. Luego, como un susurro confirmado. Después, como una verdad imposible de ignorar. Pueblos vecinos, aldeas pequeñas, comunidades aisladas. Todos comenzaban a reportar lo mismo. Niños desaparecidos, sin rastro, sin explicación. El miedo entonces dejó de ser local, se convirtió en algo común en toda la región. Los caminos comenzaron a llenarse de historias, de viajeros que aseguraban haber visto cosas entre los árboles, sombras demasiado altas, figuras que no caminaban, se deslizaban, ojos brillando en la oscuridad y siempre el mismo patrón. Silencio, desaparición, vacío. La gente comenzó a hablar, a su manera, en voz baja, con miedo. Se decía que había bestias en los bosques, criaturas que no pertenecían a este mundo, que salían por las noches, que cazaban, que se alimentaban, y aunque nadie podía probarlo, nadie se atrevía a negarlo. Pero no todos creían en los monstruos. Algunos comenzaron a señalar en otra dirección. Una dirección más peligrosa, más humana. Se habló de patrullas, de hombres armados moviéndose por las noches, de vehículos que no pertenecían al pueblo, de órdenes que venían de más arriba, demasiado arriba. Se dijo en susurros cada vez más tensos que tal vez no eran bestias, que tal vez era el propio gobierno, el régimen, ese mismo que ya era conocido por su brutalidad, por desaparecer problemas, por eliminar amenazas, por hacer que las cosas simplemente dejaran de existir. Al principio fueron solo palabras, sospechas, teorías, pero en tiempos como esos las palabras eran peligrosas y algunos lo olvidaron.
o decidieron ignorarlo hasta que dejaron de hacerlo. Hubo hombres que hablaron demasiado, que insistieron, que preguntaron, que señalaron, y una noche esos hombres ya no estaban. Sin explicación, sin despedida, sin rastro. Como si nunca hubieran existido. Eso fue suficiente. Las bocas se cerraron. Las miradas bajaron, las preguntas murieron antes de ser formuladas, porque ahora el miedo era doble. Lo que acechaba en el bosque y lo que caminaba entre ellos. Aún así, había algo que nadie entendía. Algo que no encajaba porque ni las bestias ni los hombres podían explicar completamente lo que estaba ocurriendo. Todo era siempre demasiado limpio, demasiado preciso. Y mientras la región entera caía lentamente en una histeria colectiva, mientras el miedo se expandía como una enfermedad, mientras las desapariciones continuaban, había alguien en medio de todo eso. Alguien que cada noche cerraba los ojos y veía exactamente cómo aquellos crímenes ocurrían. Durante esos meses nada se detuvo, ni afuera ni dentro de la mansión. Miriam seguía viéndolo, al hombre siempre serio, siempre de negro, siempre demasiado alto, siempre inmóvil. A veces parado entre los árboles, otras veces más cerca, apenas más allá de los límites de la propiedad. Nunca cruzaba, nunca hablaba, nunca hacía un solo gesto. Solamente observaba, vigilándolo todo. Con esa quietud antinatural que no pertenecía a ningún hombre cuerdo. Al principio Miriam lo mencionaba con cautela, con duda, pero la respuesta de Giovanni siempre era la misma, seca y cortante. No mires hacia afuera. No eran sugerencias, eran órdenes. Mantente alejada de las ventanas por la noche. El tono no dejaba espacio para discusión. Miriam obedecía, porque lo amaba, porque confiaba en él, porque después de todo lo vivido, quería creer que él sabía lo que hacía. Pero el silencio no eliminó la presencia. Tal vez solo la hizo más pesada. Porque incluso sin mirar sabía que el hombre seguía ahí. Pues los empleados lo comentaban en voz baja, en la cocina, en los pasillos. Siempre con incomodidad, evitando decir demasiado. Otra vez estaba en el jardín trasero. No se mueve, no habla, solo observa la casa. Miriam escuchaba sin intervenir, sin preguntar, intentando convencerse de algo más sencillo, más lógico, más humano. Tal vez el hombre era un vagabundo, una persona desorientada, un hombre perdido, alguien que no representaba un peligro real. Y durante un tiempo logró creerlo, pero la paz no duró, porque algo más comenzó a cambiar. No afuera, sino dentro de la casa. Al principio fue leve. Movimientos, sensaciones extrañas. Esa certeza incómoda de no estar sola en una habitación, incluso cuando estaba segura de que sí lo estaba. Miriam comenzó a notar sombras. No formas definidas ni formas claras. Sombras solamente. Sombras que se movían demasiado rápido. Siempre en los bordes de su visión. Siempre cuando giraba la cabeza. Siempre cuando no alcanzaba a verlas completamente. Una noche, mientras caminaba por el pasillo principal, lo sintió con claridad. Dos presencias.
deambulando, deslizándose por la oscuridad, susurrando. Un murmullo bajo, ininteligible, como si hablaran en un idioma que no pertenecía a este mundo. Miriam se detuvo con el corazón golpeando con fuerza. Giró la cabeza, pero no vio nada. Aquel pasillo estaba totalmente vacío. Pero el aire se sentía raro, con un olor a hierro, a metal. Y desde entonces fue imposible ignorarlo para ella. Cada noche era peor, más claro, más cercano. Las figuras nunca se dejaban ver completamente, nunca de frente, siempre de reojo, pasando, siempre huyendo de la mirada directa. Pero estaban ahí, habitaban la casa. Lo sabía, lo sentía, en los huesos, en el pecho, en ese miedo silencioso que crecía sin forma. Por las noches, mientras todos dormían, los escuchaba. Pasos lentos y arrastrados, susurros apenas audibles, como si la casa misma respirara con ellos. Miriam comenzó a dejar las velas encendidas, a evitar los pasillos largos, a no observar demasiado tiempo la oscuridad, porque cuando lo hacía, tenía la sensación de que algo le devolvía la mirada. Giovanni lo sabía, pero no lo admitía. Nunca. Él sí los veía, con claridad, sin ambigüedades. Eran sus padres, siempre presentes, siempre de pie, siempre juzgándolo. En la habitación, en los pasillos, en los jardines. A veces incluso cerca de Miriam. Demasiado cerca. Pero cada vez que ella insinuaba algo, él negaba. No hay nada, estás cansada. Es tu imaginación, esta es una casa antigua, muy grande, tal vez solo para nosotros dos. Las palabras salían fáciles, automáticas, como si necesitara convencerse a sí mismo más que ella. Pero la verdad era otra. Porque las noches de Giovanni tampoco le daban tregua. Dormir se había convertido en un acto violento, inestable. Cada vez que cerraba los ojos volvía a estar ahí, a esas visiones, a ese cuerpo que no era completamente suyo, a esa forma alargada, a esas manos que no eran manos sino garras, a esa frialdad que no era humana, y a los rostros. Siempre a los rostros llenos de terror. Los niños corriendo, cayendo, desapareciendo. Giovanni despertaba sobresaltado, empapado en sudor, con la respiración rota, el cuerpo tenso como si hubiera corrido durante horas. Miriam lo notaba. No estás durmiendo, le decía con preocupación. Él evitaba su mirada. Estoy bien. Pero no lo estaba. Sus ojos lo delataban, hundidos, oscuros, cansados, como si el descanso ya no existiera para él. Miriam observaba en silencio, con amor, con miedo, sin entender la situación, pero sintiendo que algo se estaba rompiendo lentamente, algo que no podía nombrar, algo que no podía detener. Y mientras la casa se llenaba de sombras que no debían existir, mientras el hombre de negro seguía esperando afuera, mientras las desapariciones continuaban en el pueblo y mientras Giovanni soñaba con lo que hacía en la oscuridad, Miriam se dio cuenta de que no solo había algo afuera, ni algo en la casa, sino de que tal vez algo ya vivía con ellos.
A mediados de marzo de 1930, algo cambió. Después de semanas de frío constante, de cielos grises y de una nieve que parecía no tener fin, el sol regresó. No tímidamente, no poco a poco. Regresó como si nunca se hubiera ido, como si hubiera estado esperando el momento exacto para volver a reclamar el cielo. Sus rayos inundaron el pueblo, derritieron la escarcha, aflojaron la tierra, y como por arte de magia las montañas comenzaron a mostrar matices verdes entre el blanco que se retiraba. Los arroyos despertaron, el agua volvió a correr, primero en pequeños hilos, luego en corrientes vivas. Los sonidos regresaron al mundo, aves, insectos, el crujir de las ramas. Incluso los animales salvajes comenzaron a dejarse ver nuevamente entre los árboles. Era como si la vida estuviera reclamando su lugar, como si todo estuviera volviendo a la normalidad. Pero no lo estaba, porque el deshielo no solo reveló vida, reveló lo que había sido ocultado. La mañana del 26 de marzo de 1930, el pueblo despertó distinto. El sonido no fue de aves, ni de viento, fue de caballos, de motores, de botas. Un grupo de carabineros irrumpió en la zona. La fuerza del orden italiana. Armados, organizados, decididos. No era un patrullaje común. No era una inspección menor. Era un operativo. Uno grande, uno preparado. Uno que no admitía errores. Se decía en voz baja, siempre en voz baja, que el operativo había sido ordenado desde lo más alto, que el propio Arturo Boccini, jefe general de la policía italiana, lo dirigía, y que la orden venía directamente de él, del líder, del hombre cuya sombra cubría toda Italia, de Benito Mussolini, el Duce. Pero lo más inquietante no era quién lo había ordenado, era dónde, porque el operativo no se dispersó, no se extendió por el pueblo ni se dividió en múltiples puntos, se concentró en un solo lugar, un punto geográfico preciso, como si supieran exactamente en dónde buscar, como si alguien se los hubiera dicho. La mansión Bianchi. El cerco fue levantado al amanecer. Soldados rodeando la propiedad, caminos bloqueados, miradas tensas, armas listas. Nadie entraba ni nadie salía. Y entonces comenzaron las revisiones. Excavaron la nieve. Había desaparecido casi por completo en ciertas zonas. La tierra, húmeda y oscura, cedía con facilidad. Primero, encontraron uno. Un cuerpo pequeño, enterrado a poca profundidad. El silencio cayó sobre los hombres, pero no se detuvieron. Siguieron y encontraron otro. Y más tarde, otro más. No eran uno, ni dos, ni tres. Eran decenas de cuerpos de niños. Pequeños, niños, niñas, jóvenes, ninguno mayor a 16 años, todos alrededor de la misma mansión, distribuidos como si obedecieran un patrón, como si formaran algo, como si estuvieran ahí con algún propósito. Los rostros eran lo peor. No había paz en ellos. No estaban vacíos, estaban congelados, fijos en expresiones de horror absoluto. Bocas abiertas, ojos desorbitados, como si hubieran visto algo en ese último instante. Algo que el cuerpo no pudo soportar. Algo que quedó atrapado
en su carne para siempre. Pero eso no era lo único, porque en todos ellos había marcas, símbolos tallados profundamente en la piel, en la frente, en el pecho, en las manos, a veces en la espalda, a veces en el cuello. No eran cortes superficiales, eran precisos, intencionales, hechos con tiempo, con cuidado, con conocimiento. Algunos parecían estrellas, otros cruces deformes, otros símbolos imposibles, como letras de un idioma que nadie había visto antes. Formas que no pertenecían a ninguna religión conocida, ni a ningún ritual registrado, pero que, al mirarlos demasiado tiempo, daban la sensación de moverse, de cambiar, de respirar. Los hombres comenzaron a murmurar, a persignarse, a evitar mirar directamente, porque incluso entre soldados, incluso entre hombres fuertes, entrenados, había cosas que no podían explicarse, y esto no tenía explicación. La noticia no tardó en esparcirse, pero fue contenida, controlada, aplastada antes de que creciera. Las órdenes fueron claras. Nadie habla, nadie informa, ni nadie describe lo que vio. Pero el pueblo ya lo sabía. No los detalles ni las cifras. Sabía lo suficiente para entender que todo ese tiempo, mientras buscaban en los bosques, mientras temían a las sombras, mientras cerraban puertas y rezaban en silencio, lo que buscaban había estado ahí, muy cerca, rodeando la mansión, esperando silencioso, oculto bajo la nieve, como si la tierra misma hubiera estado tratando de esconder el pecado. Y en medio de todo eso, dentro de esa casa donde la vida intentaba fingir normalidad, donde el amor luchaba por existir, donde las sombras caminaban por los pasillos, había alguien que comenzaba a entender que aquello ya no podía ocultarse, porque esta vez no eran solo sospechas, no eran susurros, no era un miedo sin forma. Era evidencia, era carne, era una peste a muerte. Y estaba señalando directamente hacia el apellido Bianchi. ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas noches tengan todos ustedes. Son las 11:50 de la noche de este domingo 28 de abril. 29 de abril, perdón. Estoy terminando de grabar ya la parte 25 de la saga de El exorcismo de Valentina Bianchi. Sin duda fue un episodio, híjole, me atrevo a decir que de mis favoritos, porque híjole, involucra muchos temas. Empieza con una cosa, se desarrolla con otra y termina con otra. Y termina con algo que bueno, como vemos, está arrinconando a nuestro protagonista en una posición en la que, bueno, vamos a ver cómo sale de esta. Ya verán. Creo que bueno, escuchamos cómo finalmente ya la policía interviene, cómo se habla ya de personajes históricos, de gente, bueno, para los que son gustosos de la historia, como su servidor, bueno, ya escuchamos el nombre de Mussolini, de Il Duce,
Para quienes no saben, pues fue un líder fascista de principios de siglo, involucrado con partidos políticos que terminaron por causar mucho daño a ciertos segmentos de la población. Y bueno, créanme que o sea, yo lo digo con mucha emoción porque ciertamente a mí la historia me encanta. Me gusta bastante. Y bueno, el siguiente episodio va a tener un poquito más de estos matices, así que espérenlo con entusiasmo para este próximo miércoles. E incluso, bueno, como ya escucharon, este fue un episodio un poquito larguito, ya casi llegó a los 25 minutos. Espero que lo hayan disfrutado, que no se hayan aburrido. Y bueno, como ya es tarde y me urge sacar este episodio, vamos rápido con los saludos. A ver, nada más denme chance porque no había abierto nada aquí en mi computadora. Vamos con los comentarios. Híjole, me manda hace 13 días. Vamos a ver qué está pasando. Y bueno, vamos a empezar con los comentarios en el canal de YouTube. Son los comentarios del episodio 24. Nos comenta Isa Díaz: hola Rubén, gusto saber que ya estás haciendo tu vida normal entre lo que cabe, síguete cuidando. Cuando creí que Giovanni iba a estar feliz con su esposa haciendo galletitas y eso, se regresa a las andadas. Bueno, Isa, es al final una historia de terror y queremos mantenernos apegados a eso. Espero que esté disfrutando la historia y bueno, gracias por tu preocupación. Y aquí seguimos. Un abrazote, Isa. Nos comenta Guadalupe Gutiérrez: pues desafortunadamente Giovanni no es realmente feliz con su esposa. Me da gusto que te ayudaron a controlar el dolor. Saludos desde la CDMX. Gracias, Guadalupe. Pues sí, estamos escuchando los detalles de la historia y vemos que realmente Giovanni es una persona profundamente vacía. Bueno, esperemos que llene esos vacíos próximamente. Y muchas gracias por tu preocupación, Guadalupe. Un abrazote. Nos comenta Diana Varela: qué gusto me dio escucharte más animado, Rubén, y ojalá que siga mucho desde las sombras. Claro, Diana, como había hecho ya con ustedes un compromiso, vamos a darle duro este año. Todavía no llegamos ni a medio año, ya llevamos... Bueno, ya este es el episodio 25. Ya llevamos 25 episodios subidos este año, así que creo que vamos bastante bien. Hay que disfrutarlo lo más que se pueda y vamos a echarle ganas. Un abrazote, Diana. Nos comenta Aves Cervantes en el episodio 24: disfrutando del suspenso tenso que provoca tu historia, síguele, que se pone cada vez mejor. Un abrazo, síguele con el tratamiento y agradecido de poder escucharte. Saludos desde CDMX. Cervantes, muchas gracias. Claro, luego le estamos echando ganas a recuperarnos. Muchas gracias. Yo les aviso cualquier cambio que haya ahí en mi situación actual. Y un abrazote hasta CDMX, qué bueno que te está gustando la historia. Nos vuelve a comentar Cervantes. Bueno, los siguientes comentarios son todos de Cervantes. El siguiente es en el episodio titulado Experiencias extrañas escuchando desde las sombras. Qué gusto volver a escuchar este episodio. Saludos desde CDMX. El siguiente: un gustazo volver a escuchar este episodio ahora en YouTube. Saludos desde CDMX. Esto en el episodio titulado El duende que llevé a casa, regrabado. Y finalmente, también de Cervantes, en el episodio titulado Las muñecas de Don Rogelio, las crónicas de Arcadio Bernal. Es uno de mis episodios favoritos. Ojalá, si no lo han escuchado, puedan ir a escucharlo. Está en Spotify o en YouTube. Créanme, no se van a arrepentir. De verdad, si esta historia de Valentina Bianchi o la historia anterior de Pedrito les gustó, esta les va a fascinar. Es un solo episodio de casi 1 hora de duración, o poquito más, ya no recuerdo, ya tiene bastante que lo subimos. Pero es todo de corrido y nombre.
De verdad, este episodio quiero que sepan que dio pauta a escribir esto último que estamos escribiendo. Fue el primer episodio creado por mí, es de mi autoría. Y bueno, es una historia que a mí me encantó. Comenta Ave Cervantes: ahora entiendo quién es Arcadio y cómo se relaciona con la historia de Pedrito. Vaya joya con la que inicia esta gran aventura. Saludos desde CDMX. ¿Lo ven? Cervantes no me va a dejar mentir. Es una joyita este episodio. Vayan y disfrútenlo como se debe, por favor. Y bueno, gracias Cervantes, un abrazote y gracias por seguir escuchando los episodios viejitos. Un abrazote hasta CDMX. Vamos ahora con los comentarios que tenemos en Spotify. Por ahí, digo, quienes se dieron cuenta... Ay, caray. No, perdón, es que estaba en otra pestaña. Para quienes se dieron cuenta, estuve contestando algunos comentarios en el último episodio desde mi cuenta personal. O sea, yo tengo mi cuenta personal de Rubén Vidales en Spotify, con la que escucho mi música, con la que escucho mis podcasts. Y hay una cuenta que se llama Desde las Sombras, que es desde donde subo los episodios. Y bueno, desde mi cuenta personal, como les comento, estuve por ahí contestando los mensajes. Espero que que se hayan dado cuenta. A ver, nos comenta Kainset Phoenix: todo un viaje desde la senda de la luna en un camino a la noche eterna. Un niño desaparecido, no hay mayor terror que el real. Y una saga donde hay de todo, desde un asesino serial que detona todos estos hechos hasta llegar a las mayores consecuencias. Les dejo el link de Los Cuernos de la Luna, ya que me diste la autorización en episodios anteriores. Y bueno, nos comparte Kainset un link en el comentario en Spotify. Voy a tratar de compartirlo en la descripción de este episodio. Kainset, les comparto. Kainset tiene un programa de radio que se transmite según lo que nos comenta. Yo ya lo escuché alguna vez, es un programa muy bueno, se los recomiendo si les gusta escuchar historias en vivo. Lo transmite a las 23 horas Colombia, 22 horas México. Se titula En los Cuernos de la Luna, todos los lunes si no me equivoco. Así que bueno, si son gustosos de escucharlo, por ahí vamos. Si pueden buscar este comentario en el episodio 24. Si no, voy a tratar de dejarles el link en la descripción del episodio. Y bueno, nos comenta... Un abrazo, Kainset, perdón. Esperemos que te haya gustado este episodio. Después nos comenta Kay en el episodio 11 del exorcismo de Valentina. Yo siempre dejo acumular algunos para escuchar de lleno todo el día. Me encanta, me relaja y me ayuda a hacer mi día más ameno. Kay, un abrazo, qué bueno. Es que no alcanzo a ver si es Kay o Kel. Pero qué bueno que haces eso. Un abrazote. Nos comenta Diana Varela: no quisiera terminar la novela, creo que voy a llorar cuando Rubén diga el capítulo final, pero también sé que nos va a dar más Desde las Sombras para rato. Saludos a todos. Y bueno, claro, Diana, como te respondí, nombre... Digo, al final esta es una historia muy buena, como les había dicho antes. A mí me está gustando bastante. Sin embargo, un día va a tener que terminar y bueno, ya nos estamos acercando a la recta final, así que espérenla pronto. Les va a encantar cómo termina esta historia y no se preocupen, o sea, de esto tenemos para seguir escribiendo todo el año. O sea, no de Valentina, sino de historias de este tipo, o sea, de terror relacionado a esto, que yo creo que por lo que estamos escuchando les está encantando. Así que un abrazo, Diana, y no te preocupes, va a haber historias mejores que esta, ya verás. Nos comenta Márquez Lourdes: wow, buenísima y como siempre excelente episodio, gracias por tu tiempo, saludos y que siga la mejoría de tu salud. Gracias, Lourdes. Antes que nada, sí, me siento mejor. Y bueno, gracias por las flores a tu servidor. Es, como les había dicho, una historia que escribo con el corazón en el teclado para todos ustedes. Gracias. Sus comentarios son la prueba más híjole, no sé, más real de que
que necesito para saber que lo están disfrutando. Nos comenta Jorge David Hernández. Ahora sí está más envolvente la trama. Saludos desde San José, Guanajuato. Esperemos mejores más tu estado de salud. Gracias, José David. Como, bueno, ya escuchaste, estoy mejorando bastante. Y un abrazote hasta San José, Guanajuato. Nos vuelve a comentar Kay o Kel. El ritmo va bien, es tu historia, hazlo de la mejor manera que consideres posible. Igual, cuando la hagas en un solo episodio, la volveré a escuchar, me encanta. Saludos desde Medellín, Colombia. Wow, no sabía que eras de Medellín, Colombia, Kel. Qué gusto saber que hasta allá nos escuchas. Esto lo comenté en el episodio 17. Híjole, un abrazote hasta Medellín. De verdad que no me lo esperaba. Qué honor, de verdad. Un abrazote. Nos vuelve a comentar que en el episodio 23 ya pude ponerme al día y por fin comentar. Me daba pena seguir haciéndolo capítulo tras capítulo. No te preocupes, que puedes comentar todo lo que quieras, de verdad. Además de que nos ayudas bastante. Es grato saber que las aportaciones que nos das en cada episodio. Y bueno, sigue comentando. Primero, gracias por esta historia tan interesante. Espero que tu salud mejore pronto. Nunca logré empatizar con Giovanni, lo siento. Egoísta y poco consciente, siempre cediendo a una entidad que solo pedirá más. Dudo que ame, más bien teme su soledad y lo que es. Miriam contrasta y disimula su entorno, mientras su hermano le recuerda su último rastro humano. Siento que no ama realmente a nadie. Híjole, que hiciste un análisis bastante profundo de Giovanni. Y bueno, creo que muchos van a coincidir contigo. Un abrazote hasta Medellín. Gracias, de verdad, gracias por escucharnos desde tan lejos. Un abrazote. Y bueno, nos termina el último comentario es de Luis. Hola, me reencontré con tu podcast después de casi 2 años. Me di cuenta porque al escuchar la historia de Valentina, la cual por cierto está muy buena, me percaté que del 2023 hacia atrás tengo prácticamente todos tus episodios reproducidos, o sea, que soy un viejo seguidor. Un saludo y sigue así, Luis. Bienvenido de vuelta. Qué gusto saber que después de tantos meses después de haber vuelto, sigue regresando gente que disfruta tanto este podcast. Muchas gracias, Luis. Y bueno, te mando un abrazo. Y ya fue el último comentario. En general, les mando un abrazo a todos. Gracias por mantenerse fieles a este podcast, a este canal de YouTube, a este contenido. Que como les he venido diciendo a lo largo de estos últimos meses, es un contenido que hago con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con la mayor creatividad posible, con la mayor calidad que les puedo ofrecer al momento. Y les digo al momento porque la intención es seguir mejorando, es seguir trayéndoles un contenido que sea cada vez mejor, que híjole, al final tengo una visión personal que es siempre la búsqueda de la perfección, aunque es difícil lograrla. Es algo que intento siempre en todo lo que hago. Híjole, quienes me escuchen, que me conocen en persona, sabrán que siempre trato de ofrecerles lo mejor de mí en el proyecto en el que me he involucrado. Así que bueno, seguimos escuchándonos. Los dejo ya para comenzar la edición de esto y subirlo no muy tarde para que ya puedan disfrutar este episodio. Les dejo mi número de teléfono por si gustan mandarme algún mensaje, por si gustan mandarme alguna historia de terror, por si gustan estar en contacto con su servidor. Es el 44 41 69 49 52. Está en la descripción del episodio por si no alcanzaron a escribirlo. Les recuerdo, es mi número personal, ni siquiera es mi número de trabajo. Así que bueno, les pido un poco de paciencia. Porque bueno, me llegan muchos mensajes al día. Le doy prioridad, pues ahora sí que a lo que tiene que ver con mis actividades diarias. Ya sabrán quienes me mandan mensaje que hay veces no les contesto ni siquiera el mismo día, les contesto al día siguiente o a los 2 días, pero siempre trato de contestar.
O sea, siempre busco un espacio para leer los mensajes anteriores y contestarles. Bueno, estamos en contacto, recuerden. Yo soy su siempre amigo Rubén Vidales. Y esto fue Desde las Sombras.